Uno, dos, tres. El 3, hermano. Si pueden arreglar mi micro, se oye por ahí como que quiere viciarse. Y luego no vaya por ahí a suceder que cale los oídos, ¿verdad, hermano? Entonces, Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 20. Ya sabe usted la dinámica. Yo leo los versículos nones. Usted me acompaña con los versículos pares. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 2, hermanos. Que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy hablas a nuestro corazón, Señor. Ponemos en tus manos esta semilla, Señor, y te pedimos que quites toda distracción, todo aquello que estorbe, para que tu palabra pueda, Señor, penetrar en lo profundo de nuestro ser y que pueda dar fruto en abundancia en medio de nosotros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar un momento, hermanos. Voy a tratar de ser breve, hermanos, en esta tarde. Y dicen por ahí que cuando
Un pastor dice que va a ser breve, es porque va a estar bien largo el sermón, ¿verdad? Pero no, hermanos, vamos a tratar de ser breves. Ayer también me decía un hermano que siempre el pastor, cuando le dice, hermano, no, oiga, que pasó esto, que lo otro, y que si le dice vamos a orar, es porque el pastor le está diciendo que no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hermanos, vamos a poner en las manos del Señor nuestro corazón en esta tarde. Yo creo que Dios tiene palabra para su vida. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando a nuestros corazones, hermano? Que Dios sigue hablando hoy en día. Muchos creen que Dios ya no habla, hermanos. Muchos creen que Dios ya no sana, que Dios ya no se mueve en nuestras vidas, que Dios es alguien que existió en el pasado y que tal vez en el pasado haya hecho algo, pero muchos creen que hoy ya no hay esperanza, ya no hay nada que se pueda hacer. Hermano, yo le quiero decir que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Él no cambia. Una de las características de nuestro Dios es que Él es inmutable. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo soberano, hermanos, sobre su creación. Él sigue siendo un Dios lleno que es en su esencia es amor. Dios no tiene amor, hermanos, Él es amor. Es muy diferente a tener amor en el corazón a hacer amor. Él es amor, Él nos ama, Él le ama a usted, pero también la Biblia nos dice que Él es justo, Él es soberano, Él hace como Él quiere, hermanos, en su creación. Y algo bien importante, hermanos, que nosotros nos damos cuenta, que Dios sigue hablando a su pueblo. Él sigue tratando con su iglesia, Él sigue tratando con su pueblo, hermanos, de forma personal, de forma individual. Él sigue hablando al corazón, hermanos. Si usted llegó aquí sin esperanza, si usted llegó diciéndole a Dios, Señor, o haces algo en mi vida, o no sé qué pueda pasar, hermano, tenga cuidado, porque cuando hablamos con Dios, Dios nos puede responder, hermanos. Y cuando Él habla, las cosas cambian en medio de nuestras circunstancias. Las cosas se tornan distintas. Yo recuerdo, hermanos, hace más de 20 años yo le he platicado a usted en un altar, en una iglesia que se llamaba Aposento Alto. Estaba sobre un lugar alto como un cerro, y estaba en lo mero alto de ese cerro, y ahí estaba la iglesia. Ahí fue donde yo me acerqué al Señor con unos pastores. La pastora que en ese tiempo me pastoreó a mí hace más de 20 años era una mujercita de este tamaño, hermanos. Cuando ella oraba por mí, casi se tenía que subir a un banquito para poner su mano sobre mi cabeza, hermanos. Pero yo recuerdo que estaba yo en el altar hace como 22, 23 años, hermanos, ahí orando en el altar y derramando mi corazón, mis lágrimas. Había una presencia de Dios preciosa en ese lugar, y me acuerdo que Dios hablaba conmigo. Yo no le voy a mentir, hermano, no le voy a decir que Dios me habló audiblemente, conversando audiblemente conmigo, pero Dios ha tenido una dinámica conmigo en mi corazón, y Dios me habla en mi mente, en mi corazón. Yo sé que Dios me habla en determinados momentos, como cuando me pide que hable un cierto mensaje, un cierto sermón. Y recuerdo que aquella noche había varios jóvenes tocados por el poder del Espíritu Santo, y ahí estaba yo en un rinconcito, porque yo era un joven muy tímido, hermanos. Yo tenía 14 años de edad, y me volteé a una pared y yo estaba orándole a Dios, y el Señor hablaba conmigo y me decía, Isaac, yo te amo y yo quiero usarte, quiero usar tu vida. Y cuando Dios me decía eso, un jovencito introvertido, un jovencito, hermano, con una autoestima por los suelos, yo no era nadie y sigo sin ser nadie, hermanos, porque mi vida depende de Dios. Estaba yo ahí mirando hacia una pared, y yo le dije a Dios con mis manos arriba, y le dije, Señor, tú sabes que yo te amo y que yo te he experimentado en mi vida, y a donde tú me lleves yo quiero ir, a donde tú me indiques que yo vaya yo quiero ir. Y si mi vida puede ser útil para ti en algo, úsala para tu gloria. Hermano, yo se lo dije hace más de 22 años, y nunca me imaginé que Dios iba a tomar en serio las palabras de aquel jovencito que estaba llorando en un altar, hermanos, ahí con muchos otros jovencitos, hermano. Yo quiero decirle que si usted hoy dispone su corazón y su vida delante de
Dios, cuando usted abra sus labios, Dios lo va a escuchar. Y tenga cuidado con lo que le habla a Dios, porque Dios se toma en serio todo lo que le hablamos a Él, hermano. Y cuando usted le dice a Dios, yo quiero servirte, hermanos, Él inclina su oído y Él puede hacer de usted una herramienta eficaz en el Señor. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Dios puede usar su vida, hermano, de una manera sobrenatural, de una manera hermosa, si usted dispone su corazón y su vida. Yo quiero hablarle de un jovencito, hermanos, llamado Samuel. Y le digo jovencito porque en el contexto en el que yo le voy a hablar de esta historia, la Biblia nos dice que Samuel había sido llevado por su madre Ana. Ana había sido estéril, pero Dios un día escuchó la oración de Ana. Ana llegó delante de Dios y le clamó a Dios pidiéndole un hijo. ¿Y qué cree que pasó con Ana? Dios le dio un hijo, pero Ana también le había dicho a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti para que te sirva. Y llegó el tiempo, y le digo que Dios nunca se toma en juego lo que uno habla con Él, sino que Dios le dio a Samuel y aquella mujer tuvo que cumplir su palabra. Dice que cuando llegó el tiempo de destetar a Samuel, aproximadamente a los 5 años de edad, Samuel fue llevado por su madre al sacerdote Elí, quien era el sacerdote de ese tiempo. Y Elí se lo llevó ahí para que sirviera en el templo. Y dice que su madre subía en determinados tiempos a ver a su hijo, pero ella se lo entregó a Dios en aquel lugar para que sirviera en la casa de Dios. Samuel tenía 5 años cuando comenzó a ser instruido por Elí. En este pasaje de la historia, muchos expertos, historiadores, comentaristas, entre uno de ellos como Josefo, dicen que Samuel tenía aproximadamente entre 12 y 14 años de edad en el contexto del que le voy a hablar en esta historia. Samuel tenía entre 12 y 14 años de edad. Aquí entre nosotros hay jovencitas y hay jovencitos que están entre esas edades, 12, 13, 14, 15 años de edad. Samuel era un adolescente, era un niño. Y él estaba ahí a los pies de Elí sirviendo a Dios. Él estaba siendo enseñado a servir en la casa de Dios. Él ayudaba, auxiliaba como un hijo más de Elí entre los servicios de la casa. A él le tocaba limpiar, a él le tocaba hacer cosas dentro de la casa de Dios, porque estaba siendo instruido por el sacerdote. Pero la palabra de Dios nos dice que en ese tiempo en que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo, hermanos. Yo quiero llevarle en esta historia, por medio de este sermón, en lo que sucedió en esta historia, porque cuando yo le preguntaba a Dios, Señor, y esto fue no en esta semana, sino que Dios, terminando la vez pasada que yo prediqué, en ese transcurso de esa semana, Dios empezó a hablar a mi vida por medio de un canto. Y cuando yo estaba ahí, hermanos, en mi oficina, trabajando, escuchando ese canto, de repente el Espíritu Santo me hizo entrar en alerta y puse atención a lo que estaba yo escuchando en ese canto. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, tienes que hablar de esto, tienes que mencionar, tienes que llevarlo a la iglesia, hermano. Yo no sé para quién es esta palabra, seguramente es para cada uno de nosotros, pero tú que estás aquí, amado hermano, amada persona, si nos visitas o estás aquí entre nosotros, yo quiero decirte que lo que Dios va a hablar en esta tarde, amado hermano, es porque el Señor lo quiere tratar en cada uno de nosotros como iglesia, pero también de forma personal e individual. Y Dios habló y me llevó a prestar atención a lo que estaba escuchando por medio del canto. Y en ese canto hay una frase que usaba el cantante y decía, yo nací para adorarte. Porque yo nací para adorarte. No importan los hijos de Elí, no importa Elí, no importa el pueblo, lo que importa es que yo nací para adorarte. Este hombre estaba interpretando un canto como si fuera Samuel, como si él fuera el Samuel que estaba sirviendo en la casa de Dios, y él entonando el canto y diciendo, no importan los hijos de Elí, Ofni y Fines, no importa Elí el sacerdote, no importa el pueblo que viene y te adora religiosamente y se aparta de la casa de Dios.
Dios, eso no importa, porque yo, Samuel, he nacido para adorarte a ti, el verdadero Dios, hermano. Y yo creo firmemente que aquí en las filas de esta iglesia, hermanos, aquí en este lugar en el que estamos, hay muchos Samueles sentados, que no importa lo que el mundo está ofreciendo, que no importa lo que hay en nuestro alrededor en medio de las circunstancias, no importan los problemas, no importan los diagnósticos, no importan las adversidades a las que enfrentamos. Yo quiero decirte que Dios te trajo a este lugar porque tú naciste para adorar al único Dios verdadero. El mundo te ha hecho creer, Satanás te ha hecho creer que tú no sirves para adorar. Satanás te ha hecho creer que tú fuiste un accidente en el conocer a Dios, pero yo quiero decirte que Dios te trajo a este lugar para decirte que naciste para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta tarde, hermano? Dele un aplauso fuerte a Cristo, porque Él está en este lugar. Samuel, hermanos, creció en una generación que menospreciaba la palabra de Dios. Samuel creció en un lugar, en un pueblo donde estaban atravesando una circunstancia, un hoyo en la vida del pueblo de Israel, porque la Biblia dice que en ese tiempo la palabra de Dios estaba escaseando. ¿Qué quiere decir? Poco hablaba Dios al pueblo. Y era una dinámica que Dios tenía muy constante con el pueblo de Israel. Dios venía al pueblo y le hablaba por medio de los profetas, le hablaba por medio de los siervos que Dios había preparado para servirle. Dios había puesto personas por medio de las cuales el Señor hablaba a la nación de Israel. Pero en este tiempo en el que Moisés estaba preparando a aquel pequeño, Dios había dejado de hablar a Israel con frecuencia. La palabra de Dios estaba escaseando. Era raro cuando Dios hablaba, pero había alguien, hermano, al que Dios estaba interesado, al que Dios había puesto su mirada, al que Dios le estaba mirando constantemente lo que él hacía, por mínimo que parecía, ahí en el altar, limpiando el alrededor del arca, limpiando los lugares donde iban y adoraban al pueblo a Dios. Ahí estaba Samuel. Y Dios estaba observándole desde su trono. Ahí estaba, no lo dice la Biblia, pero seguramente por lo que nos platica la historia, Dios no perdía de vista a Samuel, hermanos. En aquel tiempo, hermanos, la palabra de Dios escaseaba. La generación de ese tiempo, hermanos, se había acostumbrado a no oír la palabra de Dios. Se había acostumbrado a no sentir la presencia de Dios. Era una generación que se había acostumbrado a vivir en el afán del pueblo, en el afán de la gente, de las generaciones de ese tiempo. Esa generación ya no se interesaba en escuchar lo que Dios quería decirles a ellos. Ellos ya no les importaba si Dios les hablaba o no les hablaba. Ellos no buscaban al sacerdote para decirle o buscar sinceramente el ir al templo, al lugar donde Dios hablaba por medio del profeta, por medio del sacerdote. Ellos ya no les importaba ver qué Dios tenía que decir. Ellos querían escuchar lo que a ellos les convenía. Ellos querían oír palabras que les ayudaran a su ego, a su orgullo. Ellos querían escuchar palabras bonitas que los motivaran a seguir, como hoy en día se escucha mucho en las iglesias. Lo que quieren oír es que les digan, verdad, eres un campeón y sal para afuera y tú eres un vencedor. Pero no quieren escuchar lo que la palabra de Dios dice, que tienes que renunciar a tu pecado, que tienes que renunciar a tus malas conductas, que tienes que dejar atrás el mundo para darle la cara a Dios y para servirle a Él con integridad, con honestidad en tu vida y en tu corazón. Cuando tú llegas a un lugar y le dices, oye, se te cayó un billete, se te olvidó tu celular, la gente se extraña de que alguien pueda hacer eso, hermano, porque hoy vivimos en un mundo donde ya la integridad, la honestidad y la rectitud es algo que para ellos no existe. En aquel tiempo, hermanos, la nación de Israel ya no escuchaba la palabra de Dios. Ahora los líderes que estaban al frente les hablaban lo que les convenía. Se rehusaban a ser confrontados por la palabra de Dios, hermano. Cuando Dios hablaba una palabra fuerte, hermanos, a los corazones, ellos preferían ignorar lo que Dios hablaba para continuar con su vida pecaminosa.
Hermano, cuando Dios trae un juicio sobre el pueblo, sobre la nación de Israel, era porque Dios ya había hablado 1, 2, 3, 4, varias veces sobre ellos, y el pueblo no había escuchado. Si usted se fija en la palabra, cuando Dios trajo un juicio sobre Israel, Dios había hablado ya no solamente 1, 2, 3 veces, sino ya había hablado muchas veces a la nación. Cuando Dios trata fuerte, hermanos, en el corazón, cuando Dios trata fuerte con su pueblo, cuando Dios trata fuerte con sus hijos, hermano, no es porque Él quiera hacerlo en un instante, es porque Dios ya ha hablado 1, 2, 3 veces con aquellas actitudes, con aquel pecado, con aquellas circunstancias en nuestra vida, y cuando menos esperamos, hermano, Dios ya está tratando fuerte, porque parece ser que es la única manera en que podemos prestar atención a lo que Dios está hablando. Alguien puede decir amén, hermano. Pero hay algo importante aquí. Mientras los demás menospreciaban la palabra de Dios, había un jovencito de 12 años que prestaba mucha atención a lo que Elí enseñaba, a lo que Elí decía. Y tanto prestaba atención que dice la palabra de Dios que cuando llegaba la noche, Samuel hacía un tendido acerca de donde estaba el arca del pacto, y él se acostaba ahí, se acurrucaba donde estaba el arca del pacto. Recordemos que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo. ¿Qué era lo que estaba haciendo aquel Samuel, hermano? Él estaba buscando la presencia de Dios, y donde estaba la presencia de Dios, él se tendía ahí, se acostaba y abrazaba la presencia de Dios. Oh, Samakanda Ramasaya. ¿Cuántos saben que Dios está hablando en esta tarde, hermano? El Espíritu Santo estaba hablando a los corazones. Hermano, aquel joven ahí estaba cerca del arca. Anhelaba la presencia de Dios, anhelaba escuchar las historias de lo que Dios había hecho. Un jovencito que no le importaba lo que los hijos de Elí estaban haciendo, porque aquellos que debían ser los sacerdotes de la casa no les interesaba la presencia de Dios. No les importaba escuchar, ni predicar, ni hablar lo que Dios les había mandado hacer a ellos. Hermano, pero en medio de una generación que no se interesa por la palabra de Dios, Dios está buscando Samueles. Dios está prestando atención a aquellos Samueles que con corazones honestos, sinceros, íntegros levantan su mirada a Dios y le dicen: Señor, aquí estoy, si puedes usarme, haz de mí lo que tú quieras. Cuando yo leía este pasaje, yo me acordaba de aquellos hace 22 años, donde yo me paré delante de aquellos jóvenes, hermanos. Había muchos, había 30, 40 jóvenes orando, llenos de la presencia de Dios, y ahí estaba. Y para mí yo era el más insignificante de todos. Yo había vivido situaciones difíciles que marcaron mi vida, mi corazón cruelmente, y yo le decía a Dios: si tú puedes usar mi vida, úsame, Señor, haz de mí alguien, úsame para tu gloria. Y Dios tomó en serio aquellas palabras. Hermano, yo quiero decirle que Dios ha estado siempre mirando con atención su caminar. A lo mejor usted está aquí diciendo: pero yo le he fallado a Dios, yo he hecho muchas cosas malas en mi vida, yo conocí en algún tiempo a Dios y yo le di la espalda a Él, y ahora aquí estoy otra vez tratando de recuperar lo que un día yo tenía. Hermano, amada persona que está aquí, no se dé por vencido. Dios es especialista en levantar a aquellos que en algún momento tal vez lo han perdido todo, que ya no tienen esperanza. Jesús lo hizo con los ciegos, Jesús lo hizo con los cojos, Jesús lo hizo con unos pescadores que estaban ahí a la orilla del río, y los convirtió en unos discípulos que trascendieron la historia. Ahora ellos son llamados las columnas de la iglesia, los discípulos de Cristo. Hermano, Dios puede hacer en su vida algo maravilloso, algo glorioso, pero usted necesita oír la voz de Dios. Esto no es una fórmula mágica donde decimos: ay, Dios puede hacerte un campeón y un vencedor. No es así, hermanos. Cuando usted viene a Dios, usted tiene que dejar atrás muchas cosas. Usted tiene que renunciar a sus sueños. Usted tiene que renunciar a usted mismo. Recuerdo cuando yo estaba en la carrera estudiando la ingeniería en sistemas, hermano, muchos me decían a mí: ¿por qué sigues estudiando si tú dices que quieres servir a Dios?
Porque yo le dije un día al Señor y Dios habló conmigo este asunto, hermano. Yo le dije al Señor: Señor, yo quiero honrar a mis padres. Mis padres han hecho un esfuerzo bien grande conmigo para que yo pueda prepararme y estudiar. Y yo le dije a Dios: déjame entregarles a ellos ese papel donde cumpla yo con mi responsabilidad. Yo quería honrar a papá y a mamá. Y le dije: cuando yo lo haga, Señor, mi vida será completamente tuya, hermano. Gloria sea a Dios. Hoy Dios, hermano, me ha permitido todavía ejercer lo que yo estudié, pero yo sé y estoy consciente, porque Dios muchas veces me lo ha dicho, que Él me va a llamar a tiempo completo, que Él me va a usar y que Él que tiene sus tiempos preparados. Y yo le he dicho a Dios: Señor, cuando tú me digas, aquí estoy yo. Yo sigo levantando la mano, hermano. No sé si usted lo sigue haciendo, si todavía usted se para en la brecha y le dice a Dios: aquí estoy yo, Dios. Aunque parece muchas veces que Él nos ignora y vemos que Dios usa uno y usa al otro, y usted levanta su mano: Dios, aquí estoy. Hermano, espere, porque Dios vendrá en su tiempo, en su momento, y hará algo grande en medio de nosotros. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Hoy vivimos en un mundo donde menosprecian la palabra de Dios, donde no quieren escuchar el mensaje del evangelio, no quiere oír lo que Dios quiere hablar. Ellos quieren oír lo que les conviene. Quieren llenar su corazón de lo que ellos quieren. Quieren saciar su concupiscencia, su pecado, su maldad. Como aquellos jóvenes omnifines, ellos quieren hacer de su vida lo que ellos quieren, pero no quieren oír lo que Dios quiere para sus vidas. Pero en medio de esta generación, Dios ha levantado Samueles como usted, hermano, hermana, como yo, para que levantemos nuestra mano a Dios y le digamos: aquí estoy, Señor, yo amo tu presencia. Que hombres y mujeres que anhelen venir a su casa, que anhelen llegar al altar para abrazar su presencia, para decirle a Dios: yo quiero ser diferente. Aunque el pecado llegue, aunque la proposición llegue delante de usted, usted está consciente de que Dios lo ha llamado a ser diferente, y usted levanta su mano y le dice: Dios, yo quiero ser diferente. Hermano, en esa generación vivía en una profunda oscuridad. Imagínense cuando yo leía esas palabras donde decía que la palabra de Dios escaseaba. Y más adelante yo leía que a esta generación se le llamó generación sin gloria. Era una generación que no sabía lo que era la presencia de Dios. Y yo no sé si todos los que estamos aquí hemos experimentado la presencia de Dios. Pero cuando yo leía esto, hermano, yo le decía a Dios: Señor, ¿y cómo pudo vivir el pueblo de Israel sin tu presencia? Hermano, ¿cómo podemos vivir sin la presencia de Dios? ¿Cómo podemos vivir sin disfrutar el aroma de la presencia del Espíritu Santo en nuestro caminar? ¿Cómo podemos vivir sin disfrutar el abrazo del amor de Dios cuando enfrentamos circunstancias? ¿Cómo podemos caminar sin sentir su presencia? Aquella generación sin gloria caminaba sin saber lo que era que Dios hablara a su corazón. Estaban enfrentando lo más duro que el ser humano. ¿Sabe usted que el castigo más grande para el ser humano, hermano, no es que si usted se quema en las llamas del infierno? El castigo más grande, dice la Biblia en el Apocalipsis, que una vez que todos reciban el castigo eterno, serán separados de la presencia de Dios para siempre. Ese es el castigo más grande. El ser humano no se da cuenta, pero si la presencia de Dios en medio de su vida, hermano, nosotros no somos nada. Jesucristo, la palabra de Dios, el Señor Todopoderoso, es quien le da esencia a nuestro caminar y a nuestra vida. Y cuando esa presencia es apartada de usted y de mí, hermano, no hay motivo para nada. No hay motivo para respirar, no hay motivo para caminar, no hay motivos para ir a trabajar o para hacer algo. Cuando la presencia de Dios se aparta, se ha perdido todo en este mundo. Aunque usted sea el hombre más rico del mundo, si no tiene la presencia de Dios, usted lo perdió todo. El castigo más grande para el ser humano será que Dios los apartará de su presencia. Qué dolor tan grande va a ser para los hombres, para aquellos hombres que vivan el castigo eterno de no volver a disfrutar un susurro de la presencia de Dios.
un abrazo de su presencia en medio de su vida. Eso va a ser lo más difícil, lo más duro. Pero hoy Dios, hermano, hoy Dios está aquí. Y yo siento su presencia y yo sé que Dios se está moviendo en medio de nosotros y su presencia se está haciendo sentir. Oh, mi amado hermano, tú que estás aquí, eso que tú estás sintiendo se llama la presencia de Dios, hermano Jaime. Ahí lo que usted está sintiendo es la presencia de su Espíritu Santo. Mi amado hermano, lo que usted está sintiendo en esta tarde, en este lugar, se llama la presencia de Dios. Esa presencia nos sostiene en medio de la angustia. Esa presencia nos sostiene cuando las cosas parecen que ya no hay esperanza, cuando la oscuridad nos cubre completamente, hermano. La luz de Cristo comienza a dar luz en medio de nosotros, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Mientras los demás vivían en las tinieblas, hermano, Samuel buscaba la luz del Señor. Dice la palabra de Dios que durante la noche, cuando Dios le habló a Samuel, Samuel no había aprendido a oír la voz de Dios. Y él pensaba que era Elí, y iba con Elí. A la tercera vez Elí se dio cuenta que Dios quería hablar con Samuel. Qué hermoso es cuando uno aprende a oír a Dios, hermano. Cuando uno aprende a escuchar esa voz. Yo le he dicho a usted que Dios a mí nunca me ha hablado audiblemente, pero he aprendido a reconocer cuando Dios habla a mi corazón, a mi mente. Cuando Dios está hablando directamente a mí, me está diciendo, tienes que hablar esto. El martes yo iba a ir al centro, me tocaba predicar, y yo iba a predicar otra cosa, pero minutos antes de salir de trabajar, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tienes que hablar de los 10 leprosos. Habla de esto, hermano. Y cuando yo me metí en el trabajo, ahí estaba la voz del Espíritu Santo talabrando fuerte en mi cabeza, hasta que le dije, está bien Dios. Apagué mi computadora, agarré la Biblia y me puse a leer la historia de los 10 leprosos, y ahí Dios empezó a hablarme de lo que Él quería que yo hablara en el centro de rehabilitación. Hermano, Dios sigue hablando el día de hoy. Él está buscando Samueles que amen su presencia, que amen la luz de su presencia. Cuando Dios le habló a Samuel y después de haber recibido la instrucción de Elí, Samuel le dijo al Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Y yo me acuerdo mucho de esa historia mía, cuando estaba en aquel altar y le dije a Dios, heme aquí, Dios, si tú puedes usarme, úsame. Si tú puedes usar mi vida, mis labios, mi corazón, lo que yo soy, lo que sea que haya bueno en mí, úsalo para tu gloria. Mi hermano, usted que está aquí, si usted puede decirle a Dios, heme aquí, Dios puede usar su vida, su corazón, lo que hay en usted, que Dios ya ha preparado de antemano, Él lo puede usar para su gloria. Y Samuel le dijo al Señor, heme aquí. Él no estaba dispuesto a mezclarse en la oscuridad del mundo, en la oscuridad del pueblo. Él no estaba dispuesto a sacrificar lo que él ya había ganado en aquel altar cerca de la presencia de Dios. Muchos han vendido en su primogenitura por un plato de lentejas, hermano. Muchos han menospreciado la presencia de Dios y le han entregado a Satanás lo que Dios les ha dado. Muchos le han entregado a Satanás el corazón, el mundo, porque creen que ya no hay esperanza, porque creyeron que el mundo los había destrozado y vinieron delante del enemigo y le dijeron, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Hoy yo quiero decirte, amada iglesia, que Dios quiere abrazarte, que Él no te ha perdido de vista. Y aunque tal vez tú en algún momento creíste que estabas lejos de la vista de Dios, yo quiero decirte que Dios nunca te perdió de vista. Él siempre te tuvo en la mira, en cada proceso, en cada caminar. Y mientras más oscuro era el camino, Dios más atención prestaba, Dios más cerca estaba de ti. Y yo quiero terminar con esto, hermano, porque yo siento la presencia de Dios muy fuerte en este lugar. Oh, santo eres tú, Señor. Yo le mencionaba hace un momento que en ese tiempo el pueblo de Israel se le conoció
como la generación del Icabod. ¿Qué significa Icabod? Icabod significa generación sin gloria, generación sin la presencia de Dios, generación que no conocen al Dios poderoso. Una generación que no tiene temor de Dios. Una generación que le dé igual orar o no orar. Una generación que le dé igual el sentir la presencia de Dios en la iglesia o no sentirla. Es una generación que ya no le importa si hoy puede sentir el abrazo de Dios o no sentirlo. Era una generación desdichada, una generación condenada a la muerte eterna. Pero en medio de esa generación había un joven de 12 años que le había dicho a Dios: heme aquí, Señor, quiero escuchar tu voz. Qué maravilloso es cuando Dios habla. En uno de los procesos más difíciles que he vivido, hermano, lleno de oscuridad, ahí de rodillas, donde el enemigo me hacía creer que él me había vencido, que él me iba a robar lo que Dios me había dado. Ahí Dios llegó y me habló al oído y me dijo: yo voy a pelear por ti, porque tú eres mi hijo y porque yo te llamé a ti. Así me lo dijo Dios en aquella ocasión, hermano. Tú eres mi hijo y yo te llamé a ti. Yo le decía a Dios, en mi dolor, le decía a Dios: en verdad tú me llamaste a esto. Se sufre mucho siendo pastor, hermano. Si usted desea ser pastor, yo le voy a decir algo nada más: se sufre mucho el ser pastor. La gente piensa que uno es el malo. La gente lo señala a uno porque creen que uno está haciendo malas cosas. Se duele mucho, hermano, cuando uno es pastor. Duele mucho pastorear. Y yo le decía a Dios: Señor, realmente tú me llamaste a esto. Y Dios ahí al oído me susurró y me dijo: hijo mío, tú eres mi hijo y yo te llamé. Tú eres mi siervo. Mi amado hermano, no sabe cómo sentí en esa ocasión. Él me dijo: yo voy a pelear por ti. Sentía como mis fuerzas, mis huesos comenzaban a sentir fuerza. Y cuando yo me paraba después de orar, me sentía que podía venir un ejército contra mí. Yo podía enfrentarlo de frente, yo solo. Cuando la presencia de Dios está, hay algo sobrenatural que empieza a suceder. Y Samuel, ahí todo el mundo lo menospreciaba. Era el que servía en la casa de Elí. Era el adoptado. Era el que había llegado ahí a meterse. Y era el que Dios tenía en la mira. Y cuando Dios habló, fue el único que supo responderle a Dios: heme aquí, Señor. Yo no sé cuántos Samueles están hoy aquí, pero yo quiero decirte que dejes de endurecer tu corazón, que dejes de cerrar tu corazón a Dios, porque Dios no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de sus promesas. Él no se ha olvidado de su palabra. Él va a cumplir cada palabra que Él ha dicho. Pero Él está buscando hoy a Samueles que se atrevan a decirle: Señor, yo no me entrego a la oscuridad de esta generación. Yo no me entrego a la ignorancia de esta nación que ignora tu voz. Yo he nacido para adorarte. Samuel sabía que él había nacido para adorar a Dios, hermano. Él no podía ser igual que los demás. Y quiero terminar con esta historia que yo leía en esta semana. Y hay la historia donde ponían varios clavos y había una serie de 5 clavos. Entre ellos había 4 medio torcidos. ¿Cuántos cuando clavan un clavo en la pared, hermanos, de repente se le tuerce? ¿No le ha pasado? Y luego ahí está usted tratándolo de enderezar con el martillo. Bueno, había 5 clavos y 4 de ellos estaban torcidos, pero había uno recto. Y el que llegó a probar a los clavos, él se fue sobre el clavo recto y empezó a golpearlo. ¡Pum! ¡Pum!
hasta que el clavo se metió completamente en la madera. Y el que es carpintero, o el que ha tenido la experiencia de clavar un clavo, uno disfruta clavar los clavos que están rectos, ¿sí o no? Porque el torcido acomoda lata. Hermano, muchas veces usted ha dicho: ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Si yo le he dicho que aquí está mi vida para usarla. Porque los que van a ser golpeados son los íntegros, son los rectos, hermano. Porque los torcidos, ¿de qué va a servir? Si al final va a terminar hundido, torcido. Dios va sobre los rectos. Y yo muchas veces veía en mi vida cristiana, hermano, que me sucedían cosas, que gente hablaba de mí, de mi ministerio, gente me señalaba, gente me menospreciaba. Y yo le decía: Señor, ¿por qué pasa eso? Y yo que leía esta historia en esta semana, Dios habló a mi corazón y me dice: porque los torcidos ya no tiene caso seguir clavando, pero los rectos sigue golpeando. Hermano, y si usted ha sufrido en este caminar, es porque Dios cree que usted puede ser usado, que usted es un Samuel para Él, y que todavía hay algo recto en usted que puede ser sacado de parte del Señor en su vida. Él puede usarlo para su gloria. Y usted se ha preguntado: ¿y por qué yo? ¿Por qué yo he tenido que sufrir esto? Porque usted, lo que Dios ha depositado en usted, hermano, es algo grande, maravilloso. Hay una joya que Dios ha puesto en usted, y Dios ha estado golpeando porque Él quiere sacarla a flote. Dios va a golpear, hermano, lo que Él cree, lo que Él sabe que es recto, que es íntegro, lo que puede ser usado por Él. Lo torcido, ahí se va a quedar. Pero si usted en esta tarde ha llegado a este lugar diciendo: Señor, he sufrido bastante, me ha dolido, vengo destrozado, vengo acabado, yo quiero decirle que usted es el candidato idóneo para Dios, como ese Samuel que será levantado en medio de una generación sin gloria. Póngase sobre sus pies, amado hermano. Y escuche bien lo que yo voy a decirle, hermano. Yo quiero invitar a este altar, no a cualquiera. Yo quiero invitar a este lugar a aquellos Samueles que le quieren decir a Dios hoy en esta tarde: heme aquí, yo nací para adorarte. Yo no quiero que venga aquí cualquiera. Yo quiero que venga a este altar aquellos Samueles que se atrevan a decirle a Dios: heme aquí, yo nací para adorarte a ti. Y yo hoy te entrego el mundo, te entrego mis deseos, te entrego mis anhelos, te entrego todos mis sueños. Yo no sé, a lo mejor seré infeliz, pero yo quiero disfrutar de tu presencia. A lo mejor perderé relaciones, perderé amistades, perderé muchas cosas, pero yo en esta tarde, yo te creo a ti. Y yo aquí estoy, heme aquí, Señor, úsame. Heme aquí, yo nací para adorarte. Hermano, yo invito a este altar a esos Samueles. Yo invito a este altar